Cuba continuamente. Entonces, él quiere reforzar la población porque él sabe que en cualquier momento se puede producir un ataque pirático. De hecho, es lo que va a pasar. Curioso, ordena a la población que usen espadas en vez de palos o cordones. Y se dirá, ¿y esto qué viene? Es sencillo, en caso de un ataque, ¿cómo iba a defender unos pobladores con palos frente a una tropa de soldados armados con arcabuces, armados con lanzas? Y él ordena que dejen los cordones, que el cordón, por cierto, no es para que se entienda, no es la cuerda de la guitarra, como yo en un principio pensé, sino el cordón es un palo con la punta endurecida al fuego. Y es un arma, y se seguía utilizando en el 18, es un arma bastante usual de los indígenas. Después de todas estas medidas, no piensen ustedes que Carranza se vaya bien con las autoridades. Tienen dos problemas serios. Uno es con el tesorero Gregorio de Santiago. Este señor, obviamente, aprovechando su cargo y el vacío de poder, había hecho un desfalco a la corona de una cantidad interesante de dinero. Bueno, Carranza le mete un pleito, lo encarcela. Pero qué curioso que cuando lo va a encarcelar, el tal Gregorio de Santiago, el tesorero, es amparado por el obispo de la diócesis, don Baltasar Tandara, que a la vez tenía negocios con el tesorero, es decir, había una corrupción total. El obispo denuncia una carta, Felipe II, larguísima, muy interesante, denuncia el comportamiento de Carranza. Cuando ha apresado a Gregorio de Santiago y Gregorio de Santiago se acoge a sagrado con el obispo, el obispo acusa a Carranza de que este se ha colado en medio de una misa, se ha puesto a pegar voces, a ofender allí a los criados del obispo, o sea, había la parte, como dice un niño de fuera. Y entonces el obispo denuncia el comportamiento de la corona. Y es tal la ofensa que le ha hecho el gobernador y los continuos ataques de Carranza, que no le dice ningún santo, que el obispo decide excomulgar a Carranza, temporalmente. Pero claro, excomulga a Carranza y también a los oficiales. Ustedes sabéis que la excomunión era el peor castigo durante la Edad Moderna, es decir, ser excomulgado significaba estar apartado de la sociedad. Y entonces, uno de los oficiales de Carranza le escribe una carta a Coronel y dice que porque Carranza y el obispo no se lleven bien, no tenemos que pagar nosotros, y por favor levántenos la excomunión. De hecho, el enfrentamiento con el señor obispo va a ser hasta largo. Yo no he encontrado documentos sobre si se levantó la excomunión temporal o no. El otro problema que va a tener Carranza, lo que hemos dicho, un ataque pirático de piratas franceses a San Pedro, a Trujillo y a San Pedro de Jesús. Carranza se ve atado de pies y manos. ¿Por qué? Porque las autoridades del cabildo de San Pedro, de Comayagua, le dicen que no salga, que él no tiene soldados ni tropas para enfrentarse a los piratas, y le prohíben terminantemente que salga a enfrentarse. Y Carranza, que dice que él no se queda, además, coge una tropa, incluido su hijo de 15 años, Jerónimo, coge a un grupo de indios flecheros y sale en busca de los piratas y los derrota. Y apresa una treintena de piratas. Y los juzga y los condena. Pero claro, los derrotó una vez. Pero es que después, en otra carta, Carranza manifiesta al rey que no tiene ni armas ni gente para enfrentarse a los piratas. Y que ya son, si no recuerdo mal, hasta 10 ataques que se han producido en el año de 1596. El año de 1596, Carranza ya termina su mandato. Bien, aquí tienes un plano de lo que sería Puerto Caballo, que sería la zona donde se produce el ataque pirático, y donde serán cuatronados de enemigos, que lo estoy abriendo un poco para no cansar. En el año 1596, Carranza termina su mandato. Y según en carta de su hijo menor, Jerónimo Sancho de Carranza, después cuando ya Carranza ha muerto en los méritos, Jerónimo quería prosperar en la administración colonial, entonces escribió una serie de cartas que eran los méritos, y ahí recogía obviamente los méritos de su padre. Mi padre fue conquistador, participó en el alcalde, tal y cual. Y ahí dice una cosa muy curiosa. Dice que Carranza, después de enfrentarse a los piratas franceses, flamencos e ingleses, sufrió una serie de heridas. Es decir, en 1596 Carranza termina el mandato y debía estar falto de salud, por lo menos eso es lo que dice su hijo. En ese momento es nombrado gobernador de Honduras Jorge de Alvarado Miñaje, que era descendiente del primer conquistador de Honduras. Aquí en las colonias americanas hay una cosa muy curiosa, la endogamia, es decir, las familias de los conquistadores se emparentaban unas con otras.
quien había sido conquistador y demás mantenía el mismo dominio sobre el territorio. Y Carranza, por lo que yo me di cuenta, no debió de llevarse mal con la familia de su sucesor, porque su hijo se casa con la nieta de Jorge de Alvarado y Viñas. Por cierto, el obispo Andrada siguió dando la lata durante el gobierno de Alvarado y Viñas. De hecho, llegó un momento dado, hasta la Andrada muere en 1609, en que la corona le da ya un toque al obispo, por fin, le dice que, por favor, que mantenga las buenas relaciones con los gobernadores, que ya estaba bien directamente. Como he dicho, Fernando Sánchez Carranza se casa con la nieta de Jorge de Alvarado y Viñales y se convierte en regidor en Santiago de Guatemala, un cargo administrativo. Es decir, aunque Carranza ya no tiene el cargo de gobernador, pero ellos se quedan en Guatemala. Es decir, había algunos autores que afirmaban que Carranza regresó a España, y yo lo siento mucho, pero desde mi punto de vista, con la documentación que tengo, jamás regresó a España. De hecho, murió posiblemente en Santiago de Guatemala. Los últimos testimonios de Carranza es una carta escrita en 1600, donde hace un balance de la dificultad, la carta muy bonita, casi biográfica, donde habla de las dificultades que tuvo para gobernar en Honduras. Pero es curioso porque la carta no dice nada de su enfrentamiento con el obispo. Yo pienso que no le interesaba más resolver el problema y sabía que con la iglesia hemos chocado, que no podía hacer absolutamente nada. El último cargo parece ser, los datos que tenemos ya a partir de 1600, es que lo nombra es descubridor del puerto de Iztapa. El puerto de Iztapa está en la costa sur de Guatemala, es decir, está aquí abajo, El Salvador y demás. Dice descubridor del puerto de Iztapa, pero es que el puerto de Iztapa ya se había utilizado por Alvarado en 1550, cuando ya Pizarro y Darío. Es decir, descubridor del puerto de Iztapa no, posiblemente la referencia sea a que fortificó el puerto de Iztapa, pero no fue a descubrir. Sobre la muerte de Carranza, eso ha sido lo que me ha traído por la calle de la Natura, porque había una serie de fechas y no sabía cuadrarla por ninguna parte. Para que lo entiendan, su hijo Gil Sánchez de Carranza, capitán, embarca en la armada del general López de Armendáriz, sobre 1605 y demás. Esta armada vino para Filipinas. En 1606, Gil de Carranza muere en el mar. Y él hace testamento, hace lo que se llama un codicilio, hace testamento, donde es muy curioso, fíjense lo que eran las relaciones personales. Gil no sabía ni si su padre seguía vivo, ni si su madre seguía vivo. Decía, mi madre en el caso del que viva, mi padre en el caso que viva. Él no sabe absolutamente nada de su familia. Y él deja, es muy curioso, dice, si mi padre dejé un codicilio en Veracruz, donde vienen mis últimas voluntades. Si mi padre ha muerto, que se abra el codicilio. Pero si mi padre sigue vivo, que se destruya el codicilio. En fin, el testamento. ¿Por qué? ¿Qué había ahí en ese codicilio que no quería que se descubriera? Pues posiblemente una descendencia ilegítima. Es decir, si el padre había muerto, pues, y la madre, no sabía ni que su madre seguía viva, eso es otro tema, él quería que fuera cogiera todos sus bienes, él supuestamente, o sea, esto no lo dice los textos, pero yo pienso, pero si mi padre sigue vivo, pues sabe lo que dice. La cuestión es que en 1608 se abre el codicilio y los bienes los reclama la madre, es decir, desde San Lucas, en 1610, Catalina Pérez de Aguilar pide todo el dinero, o sea, los bienes que pertenecían a su hijo. Y dice una cosa muy interesante. Mi marido, dice, el dicho comendador don Jerónimo de Carranza, ha muchos años que murió en las Indias donde pasó esta vida. Es decir, en 1610 Carranza posiblemente ya había muerto. Pero el otro dato que tenemos es Pacheco de Narváez, que él dice que Carranza falleció en Honduras en 1608. Es decir, sobre 1608 casi que tenemos la fecha de la muerte. Simplemente, pues, estas son las fuentes que he utilizado para hacer el trabajo, que es el archivo de India, archivo de San, y me encantaría que en los próximos años se reivindicara por San Lucas la figura de Carranza, ya no solo desde el punto de vista del fundador de la esgrima, que esto para San Lucas es un hito a nivel internacional. De hecho, el artículo de lo que estoy hablando ha sido referenciado sobre todo en Estados Unidos, va a ser traducido al portugués en Brasil y demás, y simplemente reivindicar un poco que una de las grandes personalidades del Renacimiento, y sobre todo que San Lucas debería sentirse muy orgulloso de que fuera la cuna de la esgrima española.
Muchas gracias.